¿Cómo están, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a Penagos TD. Vamos a continuar entonces con la serie de dibujos, de bocetos que habíamos hecho previamente. Tenemos tres tipos de cielo, uno de día, otro atardecer, con el mismo elemento, los mismos elementos geométricos, y vamos a ver cómo se trabajan las luces en los diferentes casos, las tonalidades, las texturas, etc. De manera muy rápida, como más a nivel pues como de boceto. Vamos a continuar entonces con este dibujo. Vamos a trabajar primero lo que es el fondo. Siempre acuérdense, partimos del fondo, ya hicimos el fondo del cielo. Ahora vamos a hacer este fondo que está a través de este pórtico, digamos. Entonces lo podemos trabajar húmedo, una acuarela muy húmeda, en donde vamos a meter tonalidades de verde. A lo mejor podemos hacer como un jardín atrás que se ve muy borroso, entonces vamos a meter algunas tonalidades insinuando una serie de elementos verdes. A lo mejor metemos otros por acá, otros por aquí, y vamos a meter algunos elementos más claros, un verde más claro, como que se vaya viendo que hay un claro oscuro indefinido, ¿no? Nada que comprometa una lectura específica, simplemente algunos manchones en donde se puede distinguir un poco que hay algo atrás. Vamos a acentuarlo un poco. Aquí tenemos otra sombra, otro elemento, y así lo dejamos por lo pronto. Ahora vamos a trabajar en toda esta ambientación. Podemos continuar a lo mejor con este muro mientras dejamos que seque esta parte de aquí. Vamos a suponer que este muro está en sombra, de hecho vamos a suponer que el sol está aquí atrás, entonces a lo mejor va a venir una sombra proyectada sobre este muro, y esto va a estar más oscuro y este muro va a ser como más claro. Muy bien, entonces vamos a hacer esto como en sombra, un color blanco en sombra. Vamos a ocupar una brocha un poco más ancha para trabajar el degradado de la sombra o del muro, de la incandescencia. Mojamos previamente a trabajar esa acuarela húmeda y mezclamos esos colores. Echamos un poquito más de agua y vamos degradando ese tono. Más agua. Vamos a dejar que seque. Podemos dibujarle, vamos a suponer que este muro sea, no sé, un muro con piedras. Igual vamos a insinuar alguna por aquí, para que nos acordemos, nos demos alguna idea. Unas cuantas. La idea es que se note más como el boceto. Creo que está. Ok, entonces vamos a meter un fondo, tonos cafeces y naranjas. Podemos extenderlo muy rápidamente, una aguada. Le metemos un poco naranja. El chiste es irlo trabajando, que vaya agarrando esas tonalidades que queremos, ¿no? Vamos a dejar blancos también. E ir aprovechando, verlo manchando. A lo mejor meter algunos azules o morados, se vayan combinando, ¿no? Podemos diluirlo más. Vemos que queda un poco más oscuro, se ven como las manchas. Vamos dando un nivel cromático un poco más interesante, que es la base, ¿no? Al final de cuentas esto es simplemente el fondo. Dejar que se mezclen los colores. Ahí puede estar. Muy bien, ya vimos cómo estamos haciendo esos matices. Ahora vamos a trabajar esta parte del piso. Vamos a hacer como si fuera pues igual un pasto. Vamos a ponerle tonos de verde, claro. Y podemos acentuar que la oscuridad esté en esta parte donde se juntan los dos muros y que esté más claro hacia acá. Por lo tanto vamos a echarle un poco más de azul, ese amarillo, para que nos dé un verde más oscuro. Que nos ayude a resaltar lo blanco del muro y también a contrastar este elemento. Puedo hacer a lo mejor una raya por aquí y contrasto de este otro lado, igual. Y ahora voy a aclararlo y meto un tono más claro. Puedo dejar blancos. Lo puedo rayar en diagonal, me da como mayor amplitud en el espacio, una sensación de más profundidad.
Puedo cambiar la dirección de repente para lograr una textura más interesante en el piso y dejar blanco. Muy bien, ahora vamos a hacer las boquillas más oscuritas, siempre buscando el mismo efecto. Vamos acá arriba y las podemos ir degradando. Le echamos un poco de agua al pincel, jalamos el color, eso va a hacer que se vaya degradando. Lo podemos trabajar y se junte un poquito. La dejamos mientras. Lo aclaramos acá. Hacemos un poco de oscuridad. Ahora podemos trabajar las piedras. Lo que le vamos a dejar y vamos a esperar a que seque para ir afinando detalles, poniendo la sombra, etc. Ahora podemos detallar un poquito las juntas de algunas piedras, a lo mejor como darle cierto volumen, aprovechar la volumetría, la textura, ¿vale? Y generar esas texturitas de manera muy rápida. Eso le ayuda a que resalte esa textura previa, ¿no?, que habíamos hablado, una que otra. Se me fue muy fuerte. Bueno, vamos a aplicar la sombra sobre este muro. Y aquí también. Y ahí lo vamos a dejar. A lo mejor hay alguna sombra por aquí atrás. Vamos a acentuar esta sombra también. Esta de acá. Y vamos poco a poco sacando el volumen. Muy bien, yo creo que ahí lo podemos dejar. La idea es que aprendamos pues cuáles son los procesos de trabajar con la acuarela, que empecemos por los fondos, vayamos fondeando los materiales, primero con diversas tonalidades y después podemos resaltar algunas texturas. Lo mismo pasa con el pasto, con el piso o con el follaje del fondo, que es como muy indefinido. Las paredes normalmente pues tienen una incandescencia en la parte más baja, tal vez por el rebote de esta luz hacia acá, y normalmente las partes más alejadas del observador tienden a ser más oscuras. Pues eso sería todo. Si les gustó denle like y nos vemos en la próxima. Hasta luego y un abrazo.